Muy buenas a todos, regresamos a Entrevista en Reels, este segmento en el cual yo hago, valga la redundancia, entrevistas a diversos autores. En este caso nos encontramos con Antonella Meloni. autora de Cabin Fever. Es un libro que ella autopublicó. Dato curioso, lo publicó originalmente en inglés y hace poco sacó su versión en español que ahora la pueden conseguir en Amazon. Fuera del espacio publicitario, arrancamos con la entrevista. Bueno, comentame, Anto. ¿Qué libros considerarías que serían, no sé si imprescindibles, pero sí quizás que puedan llegar a enriquecer la experiencia de lectura de Cabin Fever? Por ejemplo, he visto que citaste bastante a Edgar Allan Poe en las notas al pie. Sí. ¿Algún libro en particular de él o de otros autores que te gustaría que la gente lea para comprender bien el libro? Eh, bueno, sin duda me pasó con Poe. Poe tiene como una relevancia simbólica muy grande en lo que es el libro. No me atrevo a decir que imprescindible, porque obviamente se puede leer la obra sin haber leído a lo que es, o sea, Edgar Allan Poe, pero sí igual me pasó de lectores que empezaron a leer la obra y me dijeron, me dieron ganas como de parar la lectura y de meterme con como todo lo que es el mundo de Edgar Allan Poe, o mismo lo que es en todo lo que es la trama, hay una relevancia muy importante y una referencia muy grande a un cuento de Chekhov, que es La apuesta. Entonces, como creo que esas dos cosas tienen como una relevancia bastante grande que el lector entre a la historia habiendo leído La apuesta de Chekhov y algunos cuentos, sobre todo creo que también el gato negro o la caída de la casa de Asher, o El Cuervo, ese poema en particular, son como piezas literarias que tienen como una contundencia simbólica dentro de lo que es el libro, que están como metidas ahí, tienen como unas referencias, si bien yo las cito, tienen como, son parte de algo más grande que por ahí se pierden un poco al no haber leído las obras. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál considerarías que fue la parte más difícil de escribir de Cabin Fever? Yo creo que sé quizás cuál podría llegar a ser, pero me gustaría que lo dijeras. Eh, Creo que fue un libro que en general me costó escribir. Hasta ahora como que fue de los procesos creativos que me costó más, sobre todo por la voz narrativa de Leonardo, el personaje principal. Fue como algo muy, muy tumultuoso, algo de esto de lo caótico y casi delirante de meterme hacia adentro. Entonces, a medida que avanzaba el libro y él como que se adentraba más en este proceso de la cuarentena y como caer más en ese proceso de locura, yo tenía como que enaltecer ese proceso de locura y por ende yo iba como un poco arrastrándome a ese delirio, iba haciendo como ese paralelismo casi de identidad. Entonces como que cuando se llega al clímax de la historia en el que él está como en su tope de locura, yo tuve que llegar a un punto de quiebre en el cual tuve que realmente desafiarme como escritora de qué tanto puedo jugar con las palabras y el lenguaje y extraer de lo que son en realidad simplemente palabras y utilizar eso para transmitir lo que es la locura de un personaje y lo que él está sintiendo, esa exasperación por lo que es el aislamiento. Entonces eso realmente fue como un poco dificultoso por momentos. De hecho, bastante de las cosas que dijiste se relacionan con algunas de las siguientes preguntas. Por ejemplo, sabemos que Leo podría decirse que es un personaje, un narrador más bien poco confiable, en cierto modo. ¿Siempre fue tu intención que sea así o en cierto modo el personaje dijo, bueno, me controlo a mí mismo y se me salta la chaveta, por así decirlo? En realidad yo desde un principio quería, creo que tanto un narrador poco confiable como un narrador sumamente
no sé si antagónico, pero también todo lo que vos no querías en un narrador, como esto del opuesto a cuando agarramos un libro y nos sentimos identificados con el personaje principal y todo su arco como de protagonista, vemos que toma ciertas decisiones y decimos, pa, same, yo haría eso, En y este en caso este no. Yo no haría caso eso. por ahí. Entonces, creo que fue como un poco eso de realmente ver a un ser humano que realmente llevó todo lo que fue el aislamiento al extremo y realmente jugar como un poco con su mente, como un poco conejillo de indias de qué tanto esto puede afectar a alguien. Y claro, creo que en ese sentido quería elegir a un personaje que fuese todo lo que el lector no quería ser y no quería sentirse identificado, pero que hasta cierto punto hubiese como algo también como cuestionable, porque por Claro. momentos por ahí te sentís como medio, pa, yo resueno con ciertas cosas Voy a del decir, personaje. sí, acá como que te entiendo, no lo apruebo, pero te entiendo. Claro, porque en realidad estás leyendo de alguien que está sumamente trastornado, entre comillas, o como sumamente loco, pero hasta cierto punto y en ciertas medidas, por ahí con ciertas acciones, o no con ciertas acciones, pero entendés el trasfondo porque estás en su mente y estás tan metido en su mente que podés buscarle la explicación. Entonces eso para mí es como, deja como muy conflictuado al lector porque está como o sea, en cierto modo, siguiendo el hilo de razonamiento de una persona que no deja de haber cometido un crimen, que lo sabes desde el momento uno, Momento uno. y, y por no sé, spoiler. Entonces, Ah. claro, es como, estás como jugando un poco con la moral del lector. Y otra de las cosas que iba a preguntar que estaba relacionada con lo que hablaste previamente, todo este sentimiento que te genera la pandemia, que vos, o sea, que lo podemos ver en los personajes, eso es algo que creo que más nos puede llegar a los lectores porque es algo de, bueno, de que atravesamos y que podemos decir, bueno, sí, yo siendo, entiendo cómo puede un personaje afectarse de ese modo porque a mí me afectó. ¿Qué tanto de Anto, dígase, hay en las actitudes o en los pensamientos de estos personajes durante la pandemia? Eh, bueno, yo creo que justo, creo que en realidad la pandemia universalmente fueron unos periodos, unos años que colectivamente los vivimos con mucha exasperación. De ahí el nombre del libro, o sea, Cabin Fever, para los que no saben, es este fenómeno que cuando un grupo de personas están aisladas por mucho tiempo, empiezan a experimentar síntomas de irritabilidad, de exasperación y todo. Entonces, que es un poco lo que todos vivimos en la cuarentena, que lo manifestamos de distintas maneras y lo volcamos en distintas cosas. Algunos empezaron a hacer deporte compulsivamente, otros nos pusimos a escribir un libro, otros capaz que empezamos a leer, otros estudiar un idioma, otros capaz que nos deprimimos. Entonces todos como que los fuimos filtrando en distintas cosas porque necesitamos que saliera para algún lado para no explotar, eh, o simplemente explotamos. Eh, yo realmente viví la pandemia con mucha ansiedad, con muchos estos síntomas del cabin fever. Entonces, pero no fue hasta después de la pandemia que realmente me vino como un poco la idea, porque me agarré COVID ya habiendo terminado un poco como toda esta cuarentena gruesa que se ejecutó en Uruguay. Entonces, viví como mi mini cuarentena y ahí fue como un poco que viví mi aislamiento bastante solo y reducido y constreñido ya habiendo pasado la cuarentena anterior. Y ahí fue como, bueno, tengo que escribir acerca de esto. Eh, pero claro, en el proceso del libro, mis personajes seguían aislados y yo
ya había estado bien en la vida. Pero sí, obviamente, en mis personajes se ve que esto está llevado mucho más, está polarizado completamente. Entonces, en ese sentido, o sea, como que puse muchas de mis cualidades, creo que sobre todo en Leonardo, como esto de la exigencia, de lo académico, todos son como relativamente artísticos, el gusto por lo académico y las humanidades, pero claramente estas cualidades se exacerban a un nivel, eh, pero máximo, eh, en este caso, que claramente obviamente está como encapsulado en la ficción, que es ellos. Bueno, ¿qué iba a decir? La siguiente pregunta ya la hablamos un poquito en realidad previamente, o no me acuerdo si la hablamos. ¿Qué personajes o qué personaje de tu libro te gustaría que saliera básicamente del libro para poder conversar con él o con ella con una taza de café, té, vino, lo que sea? O si no, Eh, también, ¿qué personajes te gustaría que hablaran entre ellos? Puedes responder ambas preguntas. ok. Eh, Me pasa que siento que diría, o sea, no diría Leonardo por una cuestión de que siento que yo ya conviví con Leonardo muchísimo tiempo en mi cabeza, que fue como el único personaje que realmente yo estuvo en mi cabeza y yo estuve en su cabeza por 3 años e hice como un proceso muy arduo de realmente meterme en su cabeza. Entonces todas las posibles conversaciones existentes ya las tuve, lo cual suena un proceso bastante delirante, pero fue como un proceso que tuve que tener para realmente hacer como un proceso muy exhaustivo de cómo, qué diría este personaje en tal situación, cómo resolvería este personaje tal cosa. Yo creo que tendría un café con William, Ay, porque William, es que en paz no te descanse. perdono. No perdono Eh, ni olvido. eh, por esto de, no sé, siempre yo sufrí muchísimo escribiendo. Yo dije, llegó un momento en el cual dije, soy una hija de puta. No Y lo que quería está decirlo, pero bueno. Lo todo el dijiste tus palabras. pero nada, me escribe gente destrozada y yo digo, sí, yo sigo destrozada y tal, y lo hice yo, pero me pasa un poco eso de que me parece una persona tan magnética, que es un poco esto de entrar a un cuarto y que se sienta un poco su presencia, que es una presencia silenciosa, pero a la vez que se hace notar, y un tipo que sabe tanto y que es como eso bastante electrizante, que siento que es como lo que le llamó la atención a Leonardo. Y a Y todos. a me llama muchísimo la atención, me parece sumamente interesante y a la vez como sensual y en todo sentido me sentaría y no solo hablaría, pero lo escucharía hablar por horas. Entonces, sí, sin duda, William. Bueno, unas dos últimas preguntas. La primera sería, en el caso de una reedición con alguna editorial, ¿tenés alguna en mente que te gustaría, o sea, tenés alguna fija que dirías, bueno, vamos a manifestar ahora esa editorial fijo"? Honestamente, simplemente manifiesto una revisión con editorial, punto. O Cualquiera. sea, cualquiera. Eh, Pasa que, claro, también un poco esto sucede de que siento que es un libro con una temática muy particular. Entonces eso también acota un poco las Claro. realidades. Eh, Como que, no sé, Planeta es una editorial que a mí me gusta mucho, pero dentro de todo lo que es el mundo Planeta, hay como que hay que ver también ¿En qué sello entraría, por ejemplo? dónde metes a Cabin Fever. Sí. Pero sí, realmente ahora lo que yo me pasa esto es como estoy en una etapa de pseudo frustración porque me llegan muchos mensajes a mí, la mayoría de la gente que lo compró,
es gente argentina que resonó mucho con el narrador argentino, entonces como que lo quieren constantemente averiguando si están en librerías argentinas, entonces yo es como, no, por ahora no, y no lo sé si va a estar, entonces yo ahora como que el único que estoy es etapa manifestación 11-11 y ojalá que en algún momento suceda, si es que sucede, pero eso, eh, lo que sea. Bueno, y ahora te voy a leer una de las preguntas porque para quienes no saben, ella al final tiene un cierto cuestionario que, no voy a mentir, yo no lo realicé todavía, pero lo voy a hacer en algún momento. Y bueno, vamos a elegir una de las preguntas para que ella pueda responderla. Vamos a ver. Tun, tun, tun. Dice, la primera, ¿crees que Leo es inherentemente una mala persona o un producto de su entorno? Ok. Más o menos ya estuvimos hablando un poco de eso en la conversación, pero capaz que acá podés explayarte un poco más. Eh, yo creo que, yo creo que no la, o sea, la respondo yo y también como un poco coarto la libertad de los lectores al responder a esas preguntas, por eso es un poco trampa. Pero en mi opinión, creo que todas las personas somos producto de nuestros entornos. Como que creo que nadie nace malo, sino que lo que nos rodea sin duda nos condiciona y nos va moldeando. Entonces, el hecho de que un poco la pregunta también iba guiada también a esto de, bueno, el hecho de que esté en cuarentenado y que esté en una casa y cómo también todo se va dando para que él vaya, sea como una bomba de tiempo dispuesta a explotar y termine explotando, pero también todo lo que hace a su vida. Obviamente estamos hablando de una persona que viene de cierto contexto económico y se para una casa con personas que vienen de otro estrato social completamente distinto, que hace todo lo posible por migrar a otro país, que también se juega como un poco con el absurdo, lo hiperbólico, ahí como viendo esto del sueño americano y de cómo eso también es un poco inalcanzable. Entonces también, nada, yo creo que en ese sentido, sin duda, cómo él hace todo eso posible por saciar algo y aún así termina como descontento e infeliz de todas maneras, porque vos podés intentar llenar todo, pero aún así si no tenés como todas las necesidades cubiertas básicas, va a ser imposible que vos puedas acceder a algo mejor. Cuando vos tenés como prioridades antes, que era en el caso de Leo también, que era si a vos te falta también un poco accesos de vivienda, que comer y lo que sea, un poco la prioridad de lo que es tipo tu salud mental, que era algo que primaba mucho en el personaje de Leo, la inestabilidad de su salud Queda un poco de mental, lado, en cierto modo. un poco de ser el objeto principal de su Existencia. preocupación, Sí. porque tenés otras cosas de las cuales encargarte antes. Entonces, y en su caso más, con cosas tan poco resueltas y tan poco cuidado, ya sea por acceso a terapia o lo que sea, tampoco te sabes cómo manejar, entonces también empezás a descuidar todo y también descuidas tu alimentación o lo que sea y todo se empieza a desmoronar. Entonces yo creo que todo eso también está influenciado por lo que es tu entorno y cómo acarreaste tu crianza y todo. Entonces yo creo que lo que fue la crianza y el entorno y la vida de Leo también moldearon a todo lo que fueron sus acciones durante el libro. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y Gracias bueno, a vos. ya saben, pueden conseguir Cabin Fever en Amazon o escribiéndole directamente a la autora también. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente entrevista en Reels.